El debate para elegir al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha tomado fuerza en las últimas semanas. Además del planteamiento de la eliminación del Consejo, otras propuestas favorecen su redefinición o la disminución de funciones como la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora está con nosotros en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al doctor Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor Alarcón, bienvenido a Notimundo. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí en Notimundo. Gracias por su tiempo. ¿Cómo mira? Partamos de el perfil que presentan los 43 candidatos que finalmente terciarán para la primera elección en esta nueva institucionalidad del país de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, quizá el punto de partida es mencionar que esto aprobaron los ciudadanos hace poco más de un año. El 4 de febrero del 2018, cuando en la pregunta 3 y en su anexo respectivo se decía: cambiemos el inciso tercero del artículo 207 de la Constitución para que las consejeras y consejeros sean elegidos mediante sufragio universal, directo, libre, secreto y demás asuntos, ¿no? Uh-huh. A la par de la elección de gobiernos autónomos descentralizados. Se le facultó además a la Asamblea Nacional hacer las reformas necesarias en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana para llevar adelante esta innovación que tiene poco más de un año en vigencia, como he dicho. ¿Qué se debe recalcar para especialmente refrescar la memoria de aquellos que se han olvidado del tema o que quizá no leyeron el anexo al momento de votar hace un año? Que, por ejemplo, es la Asamblea Nacional la que blinda la posibilidad de que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana puedan hacer campaña. No es el CNE, no son los candidatos los que han pedido tampoco, sino estas reformas aprobadas por la Asamblea Nacional. Así, el Consejo Nacional Electoral lleva adelante un concurso, un proceso previo para determinar quiénes pueden y deben, superadas una vez las etapas, formar parte de unas, bueno, en un inicio además, papeletas para que los ciudadanos elijan. En una primera etapa entran 28 candidatos. Uh-huh. Y en función de pedidos de recursos de revisión, impugnaciones y demás aspectos, entran 15 más, incluso con recursos que fueron presentados y resueltos hace muy pocas semanas por el Tribunal Contencioso Electoral. Quizá el aspecto que más cabe resaltar en este punto es que hay un enorme desconocimiento por parte de la gran mayoría de candidatos. No podría yo señalar un número exacto, pero de los 43 candidatos hay un gran desconocimiento de qué hace el Consejo de Participación Ciudadana. En varios espacios, como los que tiene incluso FM Mundo el fin de semana, se les entrevista a estas personas y se les dice qué va a hacer de llegar al Consejo, cuál es su propuesta. Y se han oído asuntos tan descabellados como la generación de empleo, pasando por la recuperación directa de los dineros de los ecuatorianos perdidos en materia de corrupción, hasta otras personas que le echan la culpa a los ciudadanos de no haber activado en su debido momento una institución como la silla vacía, que tiene el mismo tiempo de vigencia que la Constitución, es decir, va para los 11 años, ¿no? Entonces, ese quizá es el aspecto más connotado de este proceso que apenas arranca, que muy poco se puede conocer por parte de la ciudadanía. El CNE ha hecho unos spots, además, relámpago en los medios de comunicación, que incluso por la rapidez con la que hablan los candidatos ni siquiera se les entiende. Y pues ahí veremos cómo avanza este proceso, ¿no? Pero si los propios candidatos no tienen clara la función del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué podemos esperar de los electores, de la gran mayoría de electores que están muchas veces muy lejanos de estas instancias de poder? Bueno, esperamos en realidad que los electores de manera responsable se informen con campañas
que vienen más bien de la sociedad civil, ¿no? Que vienen a través de la información que, por ejemplo, en los próximos días haremos pública a través de la iniciativa Radiografía Política, donde los ciudadanos podrán ver las hojas de vida de quienes aspiran a ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana, para romper incluso este tema en el que nos debatimos entre el correísmo y el anticorreísmo, y se señala a una persona como correísta y se llama en redes sociales a no votar por ella, llegando incluso a extremos como lo que hemos visto en los últimos días en redes sociales, de personas motivando una campaña fuerte a votar nulo en este proceso, prácticamente argumentando que si es que se vota nulo, se va a lograr que la institución desaparezca o que se deslegitimen las elecciones, cuando, por ejemplo, el Código de la Democracia es sumamente claro respecto a lo que pasaría en un eventual triunfo del voto nulo, ¿no? Ojo, y creo que este es un dato muy importante, no solo para quienes promueven este voto nulo, sino también para quienes tienen interés en el tema. Ni siquiera en las elecciones en las que el expresidente ganaba en primera vuelta, se obtuvo un número contundente de votos válidos equivalente al que, de acuerdo al artículo 147 del Código de la Democracia, se requeriría para anular las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana. Claro, es una quimera pensar que por impulsar el voto nulo se va a restar legitimidad, porque invalidar las elecciones, eso no prevé la ley. Además, Freddy, esto es importante. Muchos de los que hoy promueven el voto nulo al Consejo son los que proponían y arengaban el sí a la pregunta 3 de la consulta popular hace un año. Entonces, que estamos quizá frente a promotores que no leyeron el anexo, lo cual resulta preocupante. Que se desilusionaron con los candidatos, quizá. Bueno, muy probablemente, porque incluso hemos visto reportajes de medios públicos argumentando candidatos de una u otra ideología política, y pues en ese sentido creo que la labor responsable de los medios de comunicación debe ser informar a la ciudadanía sobre la trayectoria, sobre las hojas de vida de las personas, y en el caso de los espacios de opinión, que los periodistas sean lo suficientemente incisivos para hacer las preguntas que dejen o no en evidencia a los candidatos respecto de su ideología o respecto de sus simpatías, que no haya nada más, y que quien tome la decisión final el próximo 24 de marzo en las urnas sea el ciudadano, el momento en que con un esfero dice 3 hombres, 3 mujeres y un representante de los pueblos indígenas. Ahora, al margen de lo que signifique para cada sector de la sociedad, ¿por qué es importante elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al margen también de que establece la Constitución, forma parte de la constitucionalidad de nuestro país desde la Constitución del 98? De acuerdo a la Constitución del 2008, cuando se cambió esta estructura del Estado y se pasó de 3 funciones a 5, se le puso al Consejo de Participación Ciudadana como el eje central de la 5ª función, de la función de transparencia y control social, y más allá de los procesos de designación de autoridades a través de concursos públicos y todo lo demás, se le dio atribuciones concretas de motivar la participación ciudadana en el ecuatoriano, en la ecuatoriana, para que se involucre y participe de la gestión de lo público. Se le dio además una atribución para promover el control social en la línea de la transparencia y para luchar contra la corrupción. Ahí está el eje principal de un Consejo de Participación Ciudadana, y como se advirtió en su momento desde algunos sectores, ahí está el riesgo que sí se alertó hace más de un año de elegir por voto popular a estas personas, cuando la Asamblea Nacional además implementó un sistema muy similar al que se está utilizando y está plenamente en vigencia para elegir a los jueces de altas cortes en Bolivia. Y ojo, porque este dato es sumamente importante. Si es que de promover el voto nulo se trata, en Bolivia promovieron el voto nulo. Entre nulos y blancos se logró prácticamente el 75% de la votación de la ciudad. Fueron elegidos con el 25%. Y con el 25% restante, hoy hay miembros del Tribunal Constitucional en Bolivia
que lo fueron con 35 mil votos. Así es que en ese sentido y con un tinglado normativo muy similar al que tenemos acá, los resultados están a la vista, ¿no? Quienes van a ser electos el 24 de marzo son quienes van a promover la participación ciudadana y el control social y a llevar adelante acciones de lucha contra la corrupción en este país, más allá de las funciones que puedan tener otras autoridades. Ahora, muy poco se conoce de los candidatos, de sus perfiles, más allá del tema de que precisamente existe la ley que preparó la Asamblea que les impide hacer campaña política, no necesariamente exhibir su hoja de vida, que es lo deseable para tomar una decisión responsable en este caso. No, por supuesto, y ese es el punto clave, ¿no? Hay personajes conocidos entre los 43 candidatos, quizá por mencionar algunos y sin afán alguno de proselitismo, pero son los que uno rápidamente puede identificar, como Carlos Figueroa, quien fue procesado penalmente con Clever Jiménez y Fernando Villavicencio por los temas del 30S, y fue procesado directamente por el expresidente Correa. Ver perfiles como los de Fausto Lupera, quien fue no solo asambleísta constituyente del 2008, sino además parlamentario andino en representación del Partido Sociedad Patriótica. Encontrar nombres como el de Ricardo Rivas, que es hermano de uno de los miembros del equipo periodístico del Comercio asesinados en la frontera, como Hernán Ulloa, que abogado, forma parte de procesos que se han llevado a cabo sobre la destitución ilegal y arbitraria de magistrados y jueces en el último periodo del Consejo de la Judicatura. Pero hay otros tantos que lamentablemente la ciudadanía no conoce y que por la forma de promoción que se está llevando a cabo difícilmente va a conocer. Así es que estamos frente a un proceso electoral bastante desinformado, a ciegas, en el que ni siquiera se está abordando la temática principal y se está permitiendo que los candidatos hablen pues de todo un poco, ¿no? Ahora, el mecanismo de votación también es complejo porque se establece claramente que tienen que ser 3 hombres, tienen que ser 3 mujeres y un ciudadano adicional de las minorías. Bueno, y en esa línea, Fundación Ciudadanía y Desarrollo presentó una acción de inconstitucionalidad. Ahora que valga la oportunidad para que los nuevos miembros de la Corte Constitucional revisen, porque incluso tenía un pedido de medidas cautelares en el sentido de que coarta la libertad de voto el momento en que a los ciudadanos se nos obliga a votar por 3 hombres, por 3 mujeres y por un indígena. Eso debería estar puesto en el sistema de asignación de escaños o en el momento ya de posesionar a quienes resulten electos o ganadores. Pero el momento en que al ciudadano le están obligando a votar de una manera específica, se está violando la libertad de elección que está consagrada en la Constitución. La solución que encontró el CNE ante esta atadura de manos que le puso la Asamblea Nacional fue 3 papeletas, porque si es que iba en una sola, como era la propuesta inicial, la confusión en realidad hubiera sido muy grande. Así es que ahí está esa acción de inconstitucionalidad esperando ser resuelta por los miembros de la Corte. Esperemos que en algún punto eso se trabaje y pues que haya algún resultado positivo. E insisto, debemos pasar a un debate informado respecto a los candidatos, analizando su trayectoria, sus hojas de vida, sus antecedentes, antes que estar este momento debatiendo entre si son o no son de determinada corriente política. Ahora, ¿cuánto asidero tiene esas voces que salieron del propio Consejo de Participación Transitorio, del presidente exclusivamente, de eventualmente buscar la eliminación de esta institución? Y si no la eliminación, por lo menos restarle la función principal que tiene, que es la designación de la mayoría de autoridades de control del país. Bueno, para ello se requiere un cambio constitucional y eso fue en definitiva lo que frenó el acelerado trámite que se le quería dar a esta iniciativa, sea vía consulta, sea cualquier vía de las que presenta la propia Constitución. Se requería un dictamen previo de la Corte Constitucional y como ustedes conocen, cuando es iniciativa promovida por el presidente del Consejo Transitorio y respaldada públicamente incluso por el presidente de la República, quien dijo que la iba a analizar,
pues se quedó a medio camino ante la ausencia de una Corte Constitucional que emita un dictamen previo para saber cuál es el procedimiento. Ahora, ese es el camino, la forma, pero en el fondo, usted, doctor Alarcón, ¿cree que se debe eliminar este organismo o restarle la principal función, más allá de que el Consejo de Participación Transitorio le ha dejado haciendo la tarea ya en lo fundamental, que es la designación de autoridades? La creación de este organismo en la Constitución del 2008 fue una novelería para satisfacer el ansia de poder del gobernante de turno, controlando precisamente los procesos de designación de las autoridades de control. Que nos digan que promoción de la participación ciudadana, que lucha contra la corrupción. 10 años ha estado ya vigente el Consejo de Participación Ciudadana y hasta el momento no se conocen resultados ni de promoción de esos derechos, ni de lucha contra la corrupción a través de investigaciones o acciones concretas. Eso creo que es el mejor indicador de que estamos frente a una institución que, insisto, responde a la novelería de un momento político específico y que no ha dado resultados. O quizá porque estaban concentrados en otros temas, ¿no? Y no necesariamente a cumplir una de sus de los mandatos constitucionales más importantes, que era trabajar contra el tema de la corrupción. Bueno, pero ¿y cuál otro tema tienen aparte de los ya mencionados? La designación de autoridades. Y ahí, pues, entonces en eso se concentraron los consejos anteriores, en eso se ha concentrado también el Consejo Transitorio, de acuerdo a lo que se resolvió en la consulta popular y referendo del año pasado, y pues en definitiva ahora, en todo caso, si es que entran estos nuevos miembros al Consejo, tendrán la oportunidad de demostrar que sirve para algo. Pero si ustedes ven en este momento la percepción de la ciudadanía en varios estudios de opinión y encuestas que se han hecho públicas, un alto porcentaje de ciudadanos dicen que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución que no sirve para nada, que bien podría eliminarse y devolver, graciosamente, que era algo que se criticaba en el año 2006-2007, y devolver la atribución de designar autoridades a la Asamblea Nacional. Pues bien, vamos a estar atentos precisamente del trabajo que produzca en los próximos días la Fundación Ciudadanía y Desarrollo respecto de los perfiles de estos ciudadanos, 43 en total, que han sido precalificados por el Consejo Nacional Electoral para candidatizarse a uno de los 7 puestos que tiene este organismo. Queremos agradecer al doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Escúchenos en vivo en www.fmmundo.com.